Os hablé un poquito al principio sobre él, el cosmonauta, y me pareció, y de verdad os lo digo, no porque él esté aquí, llevo hablando de este proyecto un año desde que lo conocí, y me parece el proyecto mejor montado, más serio, más bien hecho, más multifacético, más original, más creativo que he visto en España en los últimos años, de verdad. Y lo han montado este chaval que veis aquí al lado, que lo montó con 21 años, con sus dos compañeros, con Carola y Bruno, que nos van a contar su origen, cómo lo montó, y que espero que seáis capaces de ver la dimensión tan brutal que tiene ese proyecto. Así que ahí tienes. Voy a empezar contándoos una historia de éxito. Ayer hicimos una expedición y volvimos con vida. Hemos vuelto todos, tarde, muy dormidos, pero volvimos. Estoy muy orgulloso de haber traído a todos de vuelta, a todo el equipo. Este soy yo serio y este soy yo no tan serio. Lo de ayer fue un poco así, más o menos. Sale muy achatado, no se puede comprimir un poquitín. Bueno, no pasa nada. Os diría que soy director de cine o guionista o productor, todas esas cosas las hago. Hay una palabra que a mí me gusta mucho más usar, que es storyteller, porque define mucho mejor lo que hago, al final, que es contar historias. Y últimamente me hago por esta que me gusta todavía más, story hacker. La palabra hacker es preciosa, es súper chula. Está muy mal vista, ¿no? Es como que los medios se piensan que son esos señores pues con granos y gafas en salas oscuras hackeando la NASA o el Pentágono, y no, en realidad la palabra hacker lo que quiere decir es curiosidad, es gente que quiere transformar, que quiere descubrirle la vuelta, ¿no? Y ver qué está mal e intentar arreglarlo. Y creo que se puede aplicar a cualquier cosa. Últimamente hay un chico argentino que se llama, no sé cómo es el nombre, Gonzalo Siri, algo así, y está aplicándola a la política, y dice, vamos a hackear la política, y me parece brillante, ¿sabes? Vamos a darle la vuelta a cómo funcionan un poquito las cosas, ¿no? Hace 6 años fundé mi productora, 6, 7, algo así. Fundé mi productora que se llama Cinema Collective, que ya no existe, pero existió durante 6-7 años, y han sido los 6-7 años más maravillosos de mi vida, y me lo he pasado muy bien. La fundé con Bruno y con Carola, y la fundamos cuando estábamos en la universidad estudiando. Empezamos a estudiar comunicación audiovisual, nos conocimos allí. Dime. ¿Está muy abajo? No se oye mucho. Vale, ¿mejor? Sí. Ok. No seré yo quien os diga que estudiéis mucho en la universidad. A mí la universidad, la verdad es que no me sirvió para mucho. Sí me sirvió para mucho. Fue un lugar estupendo donde vi un montón de películas y donde leí un montón de libros y donde conocí un montón de gente interesante. Eso fue porque decidimos que en lugar de ir a clase era mucho más útil ir a ver películas a la biblioteca y a la cafetería a escribir guiones, ¿no? Y fue ahí donde empezamos a aprender de qué iba lo que estábamos estudiando, que en realidad era cine o algo similar y parecido, porque en clase la verdad es que no nos estaban enseñando mucho, nos estaban obligando a memorizar cosas que no nos interesaban demasiado, por un lado, y que tampoco íbamos a recordar 6 meses después. Sin embargo, haciendo cosas sí estábamos aprendiendo. Al final acabamos dejándolo, somos uno de esos casos de fracaso escolar, dejamos la universidad y no me arrepiento en absoluto, la verdad. He tenido como varias personas que me han inspirado mucho y que han sido un poco mis maestros, y uno de ellos me dijo algo que me hizo pensar mucho y que, bueno, supongo que me agarré un poco a eso porque era mi caso, ¿no? Y él me dijo, no quieres trabajar con alguien para el que sea importante que tengas un graduado universitario. Y tenía razón. La realidad es que yo cuando contrato a gente, en lo último en que me fijo es si tienen un título o no tienen un título. Es lo último que miro de la lista. O sea, si hay 5 tíos que sean igual de buenos, entonces a lo mejor me pongo a mirar qué han estudiado. Pero es lo que menos me importa. Me importa quiénes sean y qué hagan, sobre todo, ¿vale? Lo que queríamos cuando estábamos en la universidad eran las famosas 3 Fs que quiere todo el mundo que se dedica a el arte y el cine, ¿no? Farándula. Fama, fortuna. No, estoy de broma. No, lo que queríamos era contar historias. Esto era lo que nos motivaba desde el principio. Era lo único que queríamos, contar historias. Era lo que nos apasionaba. Pero no a nosotros, a todos. A todos nos encanta contar historias, nos pasamos la vida contando historias. Lo hacéis cada vez más, además.
Antes uno contaba la historia en el bar y al final el tío más popular era el que contaba los mejores chistes y las mejores historias en el bar. Pero es que ahora todos vosotros tenéis un teléfono desde el que todos los días estáis contando historias. Estáis tuiteando, poniendo en Facebook qué hacéis, poniendo fotos, subiendo vídeos. Es fantástico. Estamos entrando en una era en la cual todos contamos historias y es increíble, es muy divertido y cada vez las contamos mejor porque cada vez tenemos más herramientas para contarlas. En la universidad, este agua era mía, no creéis que cojo un agua aquí empezada. En la universidad yo leí este libro y este libro me inspiró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un libro que cuenta la historia de cómo un montón de hippies con camisas hawaianas, descalzos y barbas muy largas llegaron a Hollywood y le dieron la vuelta y empezaron a hacer lo que les daba la gana, empezaron a salir de los platós, empezaron a utilizar cámaras más ligeras, empezaron a cambiar todo. Estos hippies de los años 70 se llamaban Scorsese, Coppola, George Lucas, Spielberg, ¿vale? Es la generación que cambió la manera en que funcionaba Hollywood y a partir de ahí y durante los siguientes 40 años el cine que hoy conocemos, el cine moderno, nació ahí, ¿no? Nació de este impulso de esta gente. Yo leí este libro y dije, joder, qué chulo, qué historia más guay. Yo quiero también. Yo quiero ser parte de una generación que cambia cosas y que se divierte tanto como ellos y que se permite transformar. Y no solo leí sobre esta gente, también leí sobre la Nouvelle Vague y sobre todas esas generaciones de tíos que habían dicho no nos importa el statu quo, vamos a cambiar cosas, vamos a hacer cosas diferentes y a ver qué pasa. Y entonces, básicamente en ese momento empezamos a hacer un proyecto que nos permitiera ser parte de una de estas generaciones y empezamos a pensar que en el mundo del cine más o menos se produce un cambio cada 20 años. Cada 20 años hay un gran cambio de paradigma que cambia la industria. El cine es una industria cortita, tiene solo 100 y poquitos años, pero bueno, en 1895 nace el cinematógrafo, cuando llega el sonido de repente hay que reconvertir toda la industria porque claro, de repente cambia la manera de contar, antes eran intertítulos y ahora de repente hay sonido, ¿no? En los 60 llega la Nouvelle Vague, empiezan a salir de los platós y a coger cámaras más ligeras de 16 milímetros y ir a rodar a platós naturales y cambian la narrativa y de hecho el nuevo Hollywood, Spielberg y todos estos están inspirados por la Nouvelle Vague y en los 80 llegan los efectos especiales y entre el 2000 y el 2006 llega el P2P, Napster, BitTorrent, Emule, llega YouTube y llega Facebook. Y es muy gracioso porque ninguna de estas tres cosas, que son tecnologías al final, tiene nada que ver con el cine, a priori. Y diréis, ¿por qué cosas que son tecnologías inventadas para otra cosa que no tiene nada que ver con el cine, de repente están ahí? Porque para mí estas tres cosas han cambiado por completo la manera en que entendemos el cine. No solo el cine, la manera de contar historias y la manera de distribuir esas historias y la manera de absolutamente todo, ¿vale? Voy a intentar contaros después un poquito más por qué, pero sobre todo para mí el cambio de paradigma que ha habido aquí no es con la industria, no es la industria la que ha tenido que adaptarse por una nueva tecnología como ha ocurrido todas esas veces, son los espectadores los que han cambiado, sois vosotros los que ahora empezáis a mirar de forma diferente, gracias a YouTube, gracias a Facebook, gracias a Internet. Y igual a vosotros no os pasa, pero a mí me pasa cada vez más. Yo antes me veía 1 o 2 pelis a la semana y ahora ver una peli me cuesta un montón. O sea, el tiempo mental que necesito para ver una peli de 1 hora y media, necesito tener 3 horas libres para decir voy a verme una peli de 1 hora y media y me la paso con Twitter y la paro y me cuesta un montón, mi span de atención se ha reducido mucho. Sin embargo, me pongo a ver una serie y me veo 3 capítulos de 1 hora que duran como 2 pelis y tan feliz, ¿vale? Entonces cada vez más está cambiando nuestra manera de mirar de alguna forma y en ese sentido tenemos que adaptarnos también a cambiar nuestra manera de contar. Cuando estábamos en la uni y yo leí este libro ocurrió una cosa y es que pillamos una enfermedad que se llama síndrome campo de distorsión de la realidad. Es una enfermedad que han tenido un montón de personas a lo largo de la historia. El más famoso y el que siempre se cita el ejemplo es Steve Jobs. No me estoy comparando con Steve Jobs, por favor, para nada. Pero básicamente esta enfermedad te obliga a estas 4 cosas, a muchas otras. O sea, básicamente tiene 2 cosas. Una, te obliga a repensar absolutamente todo. Es como que de repente tienes la necesidad de cuestionarte todos los fundamentos de todo, cómo funciona. Hackers. Es de esto de lo que va hackear. Va de cuestionarse todo y pensar si realmente está funcionando. Si funciona de esta manera,
por algún motivo en concreto, porque es la manera óptima o no. Y ahí es donde empiezas a descubrir si hay, o a investigar si hay otras maneras de hacerlo. Y otra cosa que tiene esta enfermedad, en el campo de distorsión de la realidad, es que de alguna forma te vuelve un inconsciente, te hace no ser consciente de las dificultades. Y creo que ese es uno de los mayores, bueno, lo hemos hablado mucho a lo largo de estas charlas, y es esa inconsciencia, ese no aceptar un no, ese saber que es posible, que simplemente hay que coger y hacerlo. Cuando empezamos con este proyecto, un poco con estas ideas de base, ¿no? Es decir, vamos a cambiar cosas, pues nos llamaron todo esto, y bueno, esto fue lo más leve que nos llamaron, y tenían razón. Lo peor es que tenían razón, es real. Cuando estás haciendo un proyecto emprendedor o innovando, la mayoría de las veces tienes que ser un poco tonto, un poco inconsciente de la realidad, tienes que ser un poco loco y tienes que no tener muy... O sea, las personas racionales y que hacen las cosas como deben no se salen de los márgenes, pero para innovar hay que salirse de los márgenes. Como os decía, lo que nosotros queríamos era contar historias, era lo que nos apasionaba, era lo que nos movía, y por eso decidimos empezar el proyecto del Cosmonauta hace casi 5 años, porque teníamos ese impulso, queremos contar una historia. Lo que pasa es que, claro, teníamos 21 años, no conocíamos a nadie de la industria, estábamos todavía en la universidad, y normalmente lo primero que aprendes en la escuela de cine, yo esto siempre se lo digo cuando doy clase a chicos jóvenes que quieren hacer cine, es tomar de ejemplo a este señor, que es Kevin Smith, que es un director americano, no es mi director preferido en absoluto, pero el tío fue muy listo por una cosa. Hizo su primera peli, que es Clerks, no sé si la habéis visto. Entonces, primera lección para un director primerizo y para un productor primerizo: hace una peli con 5 actores, una localización, rodada en 3 semanas y fácil, ¿vale? Es una historia de unos tíos que están en un supermercado y hablan durante 1 hora y media. Eso es fácil, primera peli, bien. Lo que no hay que hacer, lo que hicimos nosotros. Queríamos hacer una película ambientada en Rusia, en los años 70, de época. Queríamos hacerla rodada en 3 países, con un montón de efectos especiales, con un equipo de más de 40 personas, con 120 localizaciones, con un coste de 1 millón de euros y de una manera absolutamente radical en cuanto a cómo financiarla, producirla y distribuirla. Entonces nos lo pusimos un poco difícil, y lo bonito al final es poder decir después de 4 años que sobrevivimos. No voy a decir que lo conseguimos, voy a decir que sobrevivimos, porque así de difícil y de complicado fue, pero sobrevivimos y nos salió bien, muy bien. Lo que hicimos cuando empezamos con el proyecto y a plantearnos cómo lo íbamos a hacer fue darnos cuenta de estas 3 cosas. Básicamente nos dimos cuenta de que cuando le pides mucho dinero a alguien, eso hace que ese alguien considere, en la mayor parte de las veces, que tiene derecho a meter mano en la parte creativa, porque obviamente tiene que rentabilizar esa inversión. A veces ocurre que no, milagrosamente a veces hay gente que te da su dinero porque sí, pero normalmente tener financiación implica una falta de libertad creativa. La otra cosa de la que nos dimos cuenta era de que la gente que estaba distribuyendo películas y cine no estaban realmente teniendo en cuenta las necesidades del público, y esto seguro que también nos ha pasado a todos, y al final el germen de la piratería no tiene que ver con que seamos mala gente y nos mole mogollón robar, no, tiene que ver con que hay unos tíos que no nos están dando las cosas como nosotros las queremos, y hay una tecnología que sí nos la está dando, que es Internet. Entonces, si yo pudiera pagar una tarifa plana por tener todos los contenidos a mi disposición en el momento en que quiero, donde quiero y cuando quiero y como quiero, pues no tendría ningún problema en pagar 50 euros de tarifa plana al mes, como cuando se estrena Lost en Estados Unidos, o Mad Men, o la última temporada de Breaking Bad, aquí se estrena 6 meses después. Eso está cambiando, ahora cada vez hay menos ventanas, pero se estrena 6 meses después, y en Internet está a las 2 horas y subtitulada mejor que los que la distribuyen, pues voy a lo fácil, voy a lo que la quiero ver ahora. O igual cuando os obligan a ver una película en el cine y hasta 3 meses después no se puede comprar en DVD, y hasta 3 meses después no se puede ver en televisión. ¿Por qué? Porque en el resto de industrias el cliente siempre tiene la razón y en la del cine no. Pues nos dimos cuenta de que algo estaba fallando aquí. Y la tercera cosa de la que nos dimos cuenta fue de que este señor, ¿alguien sabe quién es? ¿Alguien se anima? ¿Alguien? Bueno, es Aristóteles.
Y este tipo fue el que inventó, pues básicamente la manera que hemos tenido de contar historias de los últimos muchos años, ¿vale? Inventó la regla de, pues esto, las historias que tienen un principio, un medio, un final, la estructura narrativa, 3 actos, todo esto, ¿no? Y nos dimos cuenta de que ahí también estaba fallando algo. Seguimos adelante y lo que empezamos a decir es, vamos a repensar todo esto, vamos a reestructurarlo, vamos a buscarle la vuelta, vamos a buscar otra manera de afrontar todas estas cosas que nos parecían un problema, ¿vale? Con todo el, bueno, pues no sé, la poca humildad que uno tiene cuando tiene 21 años y está estudiando y quiere cambiar el mundo, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue buscar una manera de poder financiarnos sin tener alguien aquí sobre nuestro hombro diciéndonos qué hacer y buscar tener libertad creativa. Y lo conseguimos hasta el punto de que no creo que en mi vida vuelva a tener la oportunidad de hacer una película con tanta libertad creativa como he tenido aquí. He podido hacer lo que me ha dado la gana y así debería ser para el arte, con todas las consecuencias, para lo bueno y para lo malo. Es decir, cuando tienes libertad creativa asumes que si la cagas, la cagaste. Bien, pero que sea por una decisión que tú has tomado y no porque alguien dijo que bueno, esa manera de hacerlo era más comercial o era mejor o era más adecuada. La otra que hicimos fue, por lo mismo, teniendo la financiación y buscando apoyos, conseguimos una manera de poder distribuir la película de una manera en que completase las necesidades del público y fuese de la manera en que el público estaba queriendo ver las películas. Y lo último que hicimos fue matar a este tío otra vez, y saltarnos por completo cómo funcionaba la estructura tradicional, porque lo que os decía al inicio, estamos cambiando nuestra forma de mirar y como creadores tenemos la responsabilidad de adaptarnos a una nueva forma de mirar de los espectadores. Entonces, lo basamos en 3 principios, que fueron los que, digamos, de alguna forma han empujado nuestro proyecto. El primero de ellos fue el crowdfunding. ¿Alguien no sabe qué es el crowdfunding? Porque últimamente está muy de moda y seguro que todos habéis oído ya hablar del crowdfunding. Todos. Bien, genial, así no tengo que explicarlo. Hicimos un crowdfunding cuando en España no existía el crowdfunding. En el mundo había habido 10 proyectos, en realidad el crowdfunding se lleva haciendo 50 años. Es el típico, las 3 Fs, ¿no? Family, Fools and Friends. Siempre le hemos pedido dinero a nuestros amigos y a los tontos que hemos conseguido convencer para que nos dieran dinero para hacer proyectos locos. Lo que pasa es que ahora tiene un nombre cool y una página que genera 1000 millones al año. Genial. Nosotros lo que decidimos, como no existía ninguna plataforma en España, las de Estados Unidos que acababan de nacer el mismo mes que lanzamos nosotros, Kickstarter, Indiegogo, las más grandes, no permitían proyectos de fuera y tal, hicimos nuestra propia plataforma. En España las plataformas nacieron 2 años después y el resto de proyectos más o menos por ahí, a raíz de que a nosotros nos empezó a ir muy bien. Y lo que hicimos fue una tienda online, una tienda con productos de merchandising, ¿vale? Camisetas, insignias soviéticas, cosas que tenían que ver temáticamente con el proyecto que estábamos lanzando, el Cosmonauta, la historia de la carrera espacial desde el punto de vista ruso, una historia de amor, de un cosmonauta que se pierde en el espacio, vuelve a la Tierra, la encuentra vacía. Todo ese pitch estaba en nuestra página web, la pusimos ahí, pusimos el primer borrador de guión que tuvimos, ni siquiera teníamos el guión terminado. Lo subimos a internet y dijimos, queremos contar esta historia y queremos que nos ayudes a contarla. ¿Y cómo nos puedes ayudar? Comprando merchandising. Así de fácil. Y entonces lo que pasó fue que empezó a ir muy bien y un montón de gente empezó a aportar dinero, a ayudarnos, a generar algo muy bonito. Y os preguntaréis por qué nadie va a querer pagar por merchandising de una peli que ni siquiera existe. Aparte de porque el merchandising molaba y nos curramos mucho el diseño y que eran cosas que realmente podías llevar y eran guays, sobre todo lo que descubrimos fue que el motivo era este en realidad, era que todos queremos formar parte de algo y esto lo hacemos permanentemente. Nos encanta descubrir un nuevo grupo de música y contárselo a nuestros amigos y ser los primeros o los que les cuenten que acabamos de descubrir el mejor grupo de este año. Nos encanta formar parte de cosas que nos hagan sentir especiales, formar parte de clubs, formar parte de comunidades, ¿vale? Y nos encanta vivir experiencias únicas, cosas que no sean replicables, nos encanta, pues eso, ir a conciertos, vivir momentos que son de película, todo esto fue lo que decidimos poner junto e intentar buscar una manera de dárselo a toda esa gente a la que le estábamos pidiendo ayuda y dinero, básicamente, para hacer nuestro proyecto. Entonces, el truco, creo, de por qué funciona nuestro crowdfunding no fue el merchandising, que era muy bonito y muy chulo. Me gusta especialmente este fue mi favorito. No sé si conocéis la historia, pero en los años 60 la NASA
básicamente se gastó, le pagó a una empresa de desarrollo tecnológico algo así como 1 o 2 millones de euros o de dólares para desarrollar un boli que funcionase bajo cualquier condición, en gravedad cero, boca arriba, boca abajo, bajo el agua, y hicieron un boli que era la hostia. Los rusos usaron un lápiz y entonces nosotros vendíamos la solución soviética. Entonces, el truco para todo esto al final fue eso que hay ahí arriba, que fue básicamente la oportunidad de convertirte en productor. Porque yo, que me dedico al cine, he sido productor de un montón de cosas y es mi profesión. Pero para cualquiera de vosotros que os dedicáis a las más variopintas cosas, ser productor de cine es algo que mola, que es tentador, que es único, que es diferente, que de repente te hace sentir especial de alguna forma. Entonces fue esto al final, desde 2 euros podías ser productor de una película, salir en los títulos de crédito, tener un certificado de productor. Y al final lo que te estábamos diciendo era esto, era únete, sé único, sé parte de esto. Y lo bonito de todo esto es que cuando la gente empezó a ser productora de la peli y a llevar las camisetas, se encontraban con otra gente por la calle con el logotipo del colibrí, que era el logo de la película, y decían, hey, tú eres cosmonauta, como yo. Y sigue pasando, o sea, el otro día una amiga se mudó de piso y llegó a su nuevo compañero de piso y vio en la nevera de una el colibrí y dijo, no me lo puedo creer. Y sigue uniendo a gente alrededor del mundo. Y lo más chulo de todo esto es que esta gente, en lugar de decir, oye, he descubierto una peli súper molona, deberías unirte, decían, hey, estoy haciendo mi película, únete. Era la mejor promoción que podíamos tener, y gratis. No solo gratis, nos estaban pagando para llevar nuestro material promocional. O sea, al final estaban pagando por camisetas que iban promocionando la película. Es genial, es absolutamente genial. Entonces, el resumen de esto fue que conseguimos 4.000 personas que compraron merchandising, conseguimos 600 personas que invirtieron como inversores con un contrato de futuros beneficios, conseguimos que nos invitaran a un montón de sitios a dar conferencias y charlas y salimos en casi todos los medios, y todo esto obviamente ayudó un montón a lo que al final conseguimos, que fue esta cantidad, que está muy bien, la verdad, es el proyecto más exitoso que había en España, es uno de los más exitosos del mundo y que básicamente nos ayudó a poder hacer la película y a terminarla con lo que os hablaba antes, libertad creativa y pudiendo reinventar la manera en que se distribuye cine, ¿vale? Pero lo más importante de esto, del crowdfunding, para mí no es el funding, que es la parte de la pasta. A mí la pasta en realidad me da bastante igual. Sí, nos ayudó a hacer la peli, pero con lo que me quedo a posteriori y lo que ha sido más importante a lo largo del proyecto era el crowd, la parte de la multitud, de la comunidad. Esto fue lo que verdaderamente impulsó el proyecto, estos 4.600 tíos que estuvieron ahí desde el primer día sintiendo la película como suya, contándoselo a los demás, empujando, ayudando en 1000 cosas, y que al final pues hemos conseguido que haya un montón de gente inspirada por este proyecto y que a lo largo de 4 años nos ha pasado un montón de veces, gente que nos ayudaba con dinero, nos dejaba sus ordenadores y yo les decía gracias, no sé cómo daros las gracias, y ellos decían al revés, gracias a ti, por hacernos soñar, por hacernos formar parte de algo único. Y esa relación ha sido súper, súper bonita. Y os pongo un ejemplo de lo que significa tener una comunidad, ¿vale? Esta foto fue sacada una semana del rodaje, habíamos conseguido 150.000 euros en crowdfunding y habíamos conseguido un coproductor ruso que iba a poner otros 120.000. Y estábamos a una semana del rodaje, esos son polaroids del vestuario, estábamos seleccionando en plan de qué vestuario iba a ir a cada escena y tal, y en ese momento recibimos una llamada. Era nuestro coproductor ruso, coproductora, que nos decía que su inversor se había caído y que nos íbamos a quedar sin 120.000 euros. La mitad del presupuesto. A una semana del rodaje, con todo el equipo enviado a Letonia, todo el material enviado y los billetes de ida comprados. ¿Qué hicimos? ¿Paramos el proyecto? No, porque sabíamos que si lo parábamos no iba a salir, no era una opción parar el proyecto. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a Letonia sin billete de vuelta y sin dinero para volver, ¿vale? Y antes de irnos hicimos un vídeo súper honesto, súper transparente, súper claro, en el cual le decíamos a todos nuestros amigos que había pasado esto.
Cuando aterrizamos en Letonia, 3 días después, no hicimos nada, pusimos esto en nuestro blog, no gastamos un solo euro en publicidad, promoción, Google Ads, nada. Lo pusimos ahí y le dijimos a toda nuestra comunidad, ayuda, por favor. Y ellos se encargaron de ayudarnos, ellos solos. 3 días después habíamos conseguido 130.000 euros en 3 días. Fue durante mucho tiempo el récord de mayor cantidad de pasta conseguida con crowdfunding en el mundo y salvó la peli. Básicamente, fue algo absolutamente maravilloso y es parte de lo que significa tener una comunidad. Al final, yo siempre digo que cuando me preguntan, ¿no? ¿Y cómo hacemos nuestra campaña de crowdfunding y tal y cual? Y es como, olvídate del dinero, arma una comunidad primero de gente que te siga, que crea en ti, que esté ahí y después les pides dinero, es lo menos importante. Os quiero poner otro pequeño vídeo que muestra muy bien lo que es nuestra comunidad. Que hicimos, toda esa gente son cosmonautas, ahí estaban en gravedad cero. Buscamos una manera de conectar con ellos, hicimos fiestas, conciertos. Somos Radio Cinema, yo soy Nicolás Alcalá, que eres productor de Exidor, y ella es Carolina Rodríguez. Porque creo. Queremos ser cosmonauta porque el cosmonauta es una cosa diferente. Me pareció una idea muy potente, muy divertida. Yo me hice cosmonauta porque me tenéis en vilo. Es increíble, todo lo que pasa cada día es sorprendente. Soy cosmonauta porque tengo curiosidad por lo desconocido y me encantan las aventuras. Ese último tío que habéis visto es Joan Fontcuberta, es uno de nuestros artistas más preciados, es Premio Nacional de Fotografía y es un genio absoluto, y fue gracias a su libro que se llama Sputnik, que hablaba de cosmonautas perdidos, que este proyecto nació, con lo cual fue como cerrar el círculo, ¿no? Cuando nos envió ese saludo fue algo muy bonito. La siguiente cosa que hicimos, porque acordaos que habíamos matado a Aristóteles, fue descubrir la palabra transmedia, y la palabra transmedia igual os suena menos que crowdfunding, pero os va a sonar mucho. De aquí a 3-4 años creo que todos los proyectos van a ser transmedia, todos los proyectos audiovisuales, de libro, de ficción, todo lo que tenga que ver con narrativa. Transmedia es bastante fácil de explicar. Transmedia significa que de pronto dejas de estar constreñido por las reglas que han aplicado a la narrativa tradicional. ¿Por qué un CD, el estándar, tiene 12 canciones? ¿Alguien lo sabe? ¿Es el formato ideal porque 12 canciones mola? ¿Es un número áureo? ¿Es el que ocupaba el tiempo que duraba el disco? Efectivamente, era todo lo que cabía en un vinilo y después en un CD. ¿Por qué un libro tiene un promedio de 200 páginas? ¿Por qué las películas duran entre 90 y 120 minutos? Porque había que hacer 4 sesiones en un cine para que fuera rentable y porque es mucho más barato imprimir 250 páginas que 1500, ¿vale? Entonces, muchas veces los formatos narrativos, a veces es una cuestión narrativa y práctica y se aplican esos formatos porque son ideales, y la mayoría de las veces era una cuestión física, puramente física, de formatos. Pero de pronto nació Internet y de pronto tuvimos todas las posibilidades para expandir la narrativa a cualquier sitio, ¿vale? Entonces, el mejor ejemplo que se me ocurre para explicaros qué es transmedia es Star Wars. Tú tienes las 3 pelis, luego las otras 3, que bueno, en fin, y las 3 siguientes que están haciendo ahora, y además hay 150 cómics, novelas, spin-offs, videojuegos, tienes un mundo entero, un universo, ¿vale? Y si te gustó Star Wars es increíble porque puedes explorar un universo entero. Es lo que está empezando a pasar con las series.
Las series empiezan a ser películas de 50 horas, donde tienes un universo narrativo en expansión y hay webisodios y hay no sé qué, y es increíble, si te gusta esa narrativa, poder sumergirte en un mundo tan rico y tan complejo y no estar limitado a 90 minutos para contar tu historia. Entonces ahora tenemos la oportunidad de contar las historias en todo tipo de pantallas, y no solo contarlas en múltiples pantallas, sino adaptar nuestra historia a cada una de esas pantallas, porque no es lo mismo ver una película o un trozo de la narrativa en un móvil que en una pantalla gigante. Y podemos hacerlo multimedia. ¿Qué pasa si hay una parte de la historia que es mejor contarla a través de una llamada de teléfono entre los personajes, o una carta, o una transmisión, o cualquier formato, ¿vale? Y es muy bonito porque bueno, no se ve muy bien, pero la pared esta que está llenísima de notas, que es más o menos como los guionistas que estamos un poco locos como yo trabajamos, al final te pasas un año recopilando notas, ideas y cosas sueltas, y las pones todas ahí. Cuando empiezas a escribir vas seleccionando y dices esto sí, esto no pega, esto no pega, esto no pega, y vas dejando un montón de cosas en el cajón, y todas esas cosas antes se guardaban en una carpeta y adiós. Ahora tenemos la oportunidad de utilizar todo ese material de documentación que hemos utilizado, todas esas historias alternativas que a lo mejor no pegaban en la película, y contarlas. Y al final, una de las cosas más complicadas cuando estás haciendo una película, y es tu trabajo como director, es mantener la coherencia. Es decir, si estás haciendo un drama, no puedes meter una parte cómica, o sí, pero con mucho cuidado y siendo muy bueno, es muy difícil, ¿vale? Sin embargo, si tienes como yo la oportunidad de contar tu historia a través de diferentes medios, puedes hacer una película que sea un drama, y si quieres contar la historia de cómo se conocieron los tres personajes principales y lo quieres hacer de una manera naif y tontorrona porque te apetece mostrarlos ligoteando y haciendo el bobo, puedes hacer un corto que lo cuente, y puedes hacer otro corto para explicar el contexto histórico que hable de la carrera espacial, porque en una peli no puedes meter un documental de pronto, pero sí puedes hacer un mini documental de 10 minutos aparte, para que el que le gustó la película se lo vea antes o después, depende. Entonces al final acabamos contando nuestra historia a través de 36 cortometrajes, un largometraje y un libro, y hicimos un corto que explicaba muchas de las cosas que se quedaban sin explicar en la película, y hicimos una ficción en Facebook donde 11 personajes podías agregarlos como amigos, y durante las 6 semanas previas al estreno podías interactuar con ellos y ellos enviaban fotos, y era como si tuviesen una red de ordenadores de los años 70 experimental, y hubo un montón de gente que empezó a crearse sus propios personajes y a meterse en la historia y a interactuar, y eso nos obligó a reescribir. Muchas de las veces de repente había un tío que nos contaba no sé qué rollo y teníamos que en el momento, o sea, llamada de pánico entre los guionistas, oye, vamos a reescribir no sé qué porque este tío nos ha introducido aquí no sé qué parte de la historia. Para toda esa gente que participó realmente como parte de la historia, cuando vieron la peli en un cine, os imaginaréis que la emoción fue muy diferente, se convirtió en una experiencia única, mucho más personal. Y bueno, hicimos un falso documental, hicimos un libro, y al final lo que empezamos a hacer fue hacer valor añadido, ¿no? Por ejemplo, cuando editamos el DVD, en lugar de editar un DVD simple, porque el DVD ya no tiene valor per se, ¿vale? Es como ya está todo online, lo que hicimos fue coger el libro que habíamos hecho y editarlo en una edición preciosísima de tapa dura, súper bonita, y meter el DVD dentro. Entonces no estabas comprando el DVD, estabas comprando el DVD con un libro precioso, un valor añadido, ¿vale? La tercera cosa que hicimos, y yo creo que esta es quizá la más revolucionaria, la voy a explicar muy rapidito porque esto daría para horas, fue decidir utilizar Creative Commons y darle por completo la vuelta a cómo funcionaba la distribución del cine. ¿Hay alguien que no sepa qué es Creative Commons? ¿Manos? Vale, unos cuantos. Poneos las pilas, aprendeos esto, de verdad, es importante, es muy importante. El futuro, no sé si va a ser exactamente Creative Commons, pero el concepto que hay detrás de Creative Commons. Creative Commons nace de una premisa muy simple, que es cuando uno hace un garabato en una servilleta, esto ocurre en España, en Estados Unidos funciona un poco diferente, pero si cualquiera de vosotros hacéis un garabato en cualquiera de los papeles que estáis tomando notas, esa imagen pasa automáticamente a tener copyright y a ser vuestra, ¿vale? No necesitáis ir a registrarla, no necesitáis nada, eso es vuestro. El registro se utiliza para certificar que fuisteis vosotros los que la dibujasteis primero, ¿vale? Y automáticamente pasas a tener todos los derechos sobre esa imagen. Copyright, todos los derechos reservados. Lo habéis leído 1.000.000 de veces en un montón de sitios, ¿vale? Problema, ¿qué pasa si yo quiero que alguien no tenga todos los derechos reservados? ¿Qué pasa si soy un cantante que no es muy famoso y me apetece distribuir mi música y te lo quiero poner fácil? Y quiero hacerlo legal, quiero que compartas mi música porque sé que si la compartes voy a llegar a más gente y luego vas a venir a mi concierto. No puedo hacerlo con el copyright. Con el copyright
legalmente tú me tenías que enviar una solicitud y yo tenía que firmarte un contrato para que tú pudieras compartir mi canción. Creative Commons lo que hace es un cartelito, no es más, las obras con Creative Commons siguen teniendo copyright, pero lo que dice Creative Commons es algunos derechos reservados. Oye, que distribuir sí puedes bajo estas condiciones, o oye, que copiar sí puedes bajo estas condiciones, oye, que incluso puedes remezclar, que puedes utilizar mi canción para un corto, ¿por qué no? ¿Vale? Siempre bajo ciertas condiciones, pueden ser condiciones de no comercialidad, o sea, no te lucres, y si te vas a lucrar, lleguemos a un acuerdo, no significa que no puedas lucrarte, significa si vas a hacer dinero, compartámoslo, ¿vale? Entonces decidimos licenciar nuestra peli con Creative Commons, todos los contenidos con Creative Commons, y permitir a la gente legalmente copiarla, exhibirla, o sea, puedes organizar proyecciones de la película. De hecho hay una herramienta en nuestra web que te permite organizar proyecciones y ponerlas en un mapita y que la gente las pueda ver y saber cuánta gente va a querer ir, ¿vale? Incluso reutilizar el material. Y fuimos más allá, siempre sin ánimo de lucro, ¿vale? Si quieres hacer dinero, si haces un remontaje de la peli y es la bomba y lo vas a vender, genial, compartámoslo. Si quieres utilizar nuestra banda sonora para un spot de tele, bien, págalo igual que pagarías cualquier otra canción. Si lo quieres hacer sin ánimo de lucro, haz lo que quieras, es tuya la película, ¿vale? Y otra cosa que hicimos, que fue muy chulo, y esto sí que fue la primera vez en la historia que se hacía, fue colgar en internet 140 horas de todo el material que habíamos rodado. Porque al final uno rueda 140 horas, se tira 7 meses en la mesa de montaje y saca 36 cortos y una peli. Pero ¿para qué coño quiero yo 140 horas de material en un cajón? Lo pusimos en internet y dijimos a la gente, usadlo como queráis. ¿Que os sirve la imagen de la nave para vuestro corto del espacio? Genial. ¿Que os sirven los paisajes que rodamos para vuestro documental de Letonia o de Rusia? Genial también. Haced lo que queráis con el material, reusadlo. Igual que hicimos con la página web, diseñamos una página web estupenda que nos permitía distribuir nuestro contenido y pusimos todo el código online. ¿Qué más nos da? Si al final que no se lo íbamos a vender a nadie, mejor que cualquiera pueda cogerlo y reutilizarlo. Es lo que explicaba Juan, crear ideas en base a ideas. Y esto propició que hubiese un montón de gente creando cosas inspiradas en nosotros, inspirados en las ideas que nosotros habíamos tenido. E incluso, lo bonito de esto es que incluso se puede generar dinero de eso. Hubo unos tíos que tenían una discográfica en Berlín que dijeron, oye, nos flipa el proyecto, vamos a pedirle a nuestras 20 bandas de música que compongan una canción inspirada en la película. Y hicieron un disco. Entonces de pronto nuestra comunidad tenía acceso a un disco inspirado en el Cosmonauta, que les pareció la hostia. La comunidad de la discográfica de pronto descubrió nuestro proyecto y le pareció la hostia. Pero lo mejor de esto es que esas canciones, por la licencia Creative Commons te obliga a que, o algunas licencias Creative Commons te obligan a que las nuevas obras también sean Creative Commons, las canciones que eran la bomba acabamos utilizándolas como banda sonora de los cortos. Entonces estábamos ganando pasta de algo que no nos había costado nada generar y además nos habían hecho una banda sonora gratis, brillante. Al final lo que hicimos fue tomar por asalto la distribución y hacer algo muy loco y muy suicida, que nos ha costado muchas peleas con la industria, que nos ha costado que nos venden en muchos sitios, que nos ha costado muchos sudores y también llegar un poco pronto y que quizá el proyecto no haya sido todo lo comercialmente viable que podía ser, porque creíamos de verdad que esta era la manera de hacerlo. Entonces lo que dijimos fue, ¿cómo nos gustaría a nosotros ver una película como espectadores? Nos gustaría tenerla, primero, el primer día en todas las plataformas, DVD, televisión, iPad, internet. Quiero elegir dónde, cómo y cuándo verla. Entonces la estrenamos al mismo tiempo, a la misma hora, en Canal Plus, en internet, en DVD y en cines, ¿vale? Y otra cosa que hicimos fue no luchar contra el viento. No digo que este sea el modelo al futuro, probablemente no lo sea, creo que hay mucho por educar todavía con la gente y que hemos llegado a un punto de gratis total y tenemos que buscar un equilibrio donde nos empecemos a llevar mejor, ¿no?, entre los artistas que estamos generando contenido y el público y lleguemos a un punto en el cual nosotros podamos seguir haciendo cosas y vosotros disfrutarlas, ¿vale? Pero la realidad de hoy en día, donde nosotros estamos estrenando nuestra peli, es que la gente consume las pelis gratis. Las pelis están gratis en internet, una hora después de haberse estrenado en cine, ¿vale? Y era absurdo pelear contra eso, entonces dijimos, ok, la vamos a poner gratis nosotros, en nuestra propia página web. Sin publicidad, porque nos parece que eso ensucia la experiencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a permitirte verla gratis y lo único que te vamos a pedir a cambio es que te logues con Facebook o Twitter y la compartas. De manera que cada persona que la ve, llegamos a sus 100 colegas, o 500 o 5000, ¿vale? Y lo segundo que vamos a hacer es, vamos a intentar establecer una relación de confianza, vamos a seguir generando una comunidad y a decirte, oye, esto es gratis, si te ha gustado y crees que ha merecido la pena y crees que merece la pena que le paguemos al equipo que estuvo trabajando o que hagamos la siguiente, paga lo que tú quieras, tú decides, puede ser nada, ¿vale?
Y si pagas a partir de 5 euros, tienes un valor añadido. Tienes acceso a todos los cortometrajes, al material adicional, al libro, a 1000 cosas más. Y si además quieres un valor añadido más real, cómprate el libro, que es súper bonito, o cómprate el USB. Hicimos la navecita de la película en resina, súper chula, y la abrías en dos y eres un USB con todos los contenidos de la peli. Y al final le dimos al público cuándo, cómo y dónde quería, y le dimos todas las oportunidades para decidir si quería pagar y por qué. Y la verdad que funcionó muy bien en cuanto a visionados, sigue funcionando, ahora la peli está empezando a estrenarse en todo el mundo, va adelante, está creciendo, económicamente todavía es un desastre, espero que deje de serlo en algún momento y podamos pagarle vuelta a todo el equipo que trabajó con nosotros y a los inversores que invirtieron en nosotros, pero sobre todo abrimos un camino, abrimos una pequeña senda hacia lo que de verdad creo que va a ser el futuro. El otro día salió Kevin Spacey, que es como gran tótem de la industria, acaban de producir una serie en Netflix, no sé si conocéis Netflix, han hecho House of Cards y la estrenaron al mismo tiempo todos los episodios. Y esto ha sido muy revolucionario porque, claro, la realidad es que los que vemos series esperamos a que estén las temporadas completas para verlas todas seguidas, porque somos unos junkies de las series y queremos tener el siguiente capítulo. Y estos que hicieron estrenarla toda junta y les funcionó muy bien. Entonces, al final, justo ayer, posteaba en el Facebook del Cosmonauta, hace 4 años escribimos un artículo para una revista de cine y dijimos, nuestra lista de los Reyes Magos, 10 cosas que creemos que van a ocurrir en los próximos 10 años. Y es acojonante porque sonaba una ciencia ficción hace 4 años y estuve viendo y se habían cumplido 8 de 10. Y dentro de 3 años van a ser las 10 y van a ser tal cual las predijimos y tal cual las hicimos nosotros en nuestra peli. Y esto ha sido muy chulo también porque al final nos convertimos en esa generación que estaba cambiando cosas. Y yo no sé si vamos a pasar a la historia o si dentro de 20 años alguien hablará de nosotros y dirá, había 3 locos hippies que pusieron su peli gratis en internet. Da igual. No importa, lo que importa es que en el camino nosotros sentimos que sí lo estábamos viviendo así, la gente que colabora con nosotros sintió que lo estaba viviendo así y fue muy divertido. Al final lo que quedó de todo esto, o lo que queda, es una peli. Y fue muy divertido porque cuando estrenamos el tráiler, lo que toda la gente que estaba pendiente de nosotros, especialmente de la industria, que estaba esperando que nos la pegásemos, estaba esperando, era una peli de 3 chavales de 20 y poquitos años hecha en internet. Y entonces cuando sacamos el tráiler hubo muchas bocas abiertas, eso fue muy divertido. Es una pena que esté el formato sí súper aplastado, pero bueno, aquí tenéis el tráiler de lo que acabó siendo el Cosmonauta. ¿Vamos a apagar la luz? Currently on my 3rd orbit of the moon. Isn't she beautiful? Is this man bothering you? Because I can get rid of him for you if you like. Who do you think should go? Chalamet's not working on his Luda project yet. You're being pathetic. I don't want to go! Do you copy? Kurova? This is Chaika, do you read? Bueno, creo que Juan en sus charlas ha sintetizado todo lo que significa emprender y todos los tips que uno puede aprender. Yo he intentado elegir los 3 con los que yo me quedaría.
que son un poco nacidos de la experiencia de este proyecto, que al final ha sido gestionar un equipo de más de 100 personas durante 4 años, una comunidad gigante, marketing, promoción, un montón de cosas con los mínimos recursos. Yo diría que esto es lo que por lo menos a nosotros nos ha hecho llegar hasta donde hemos llegado, sea eso donde sea. Fallad mucho. Cuando hayáis fallado mucho, fallad otra vez. Y cuando hayáis fallado otra vez mogollón, fallad mejor y seguid fallando. Y esto es lo que hace un proyecto exitoso. Equivocarse muchas veces para que una de cada 100 salga bien. Imaginaos si todo lo que hemos hecho ha salido bien, cuántas veces nos hemos equivocado. Gracias. Sí, por supuesto. ¿Preguntas? Pasando, ¿vale? Cuando alguien más. Venga, adelante. Bueno, pues yo más que una pregunta quería darte las gracias simplemente por revolucionar, digamos, la industria del... Pégatelo un poquito. ¿Se va? ¿Tenemos otros con pilas? Que bueno, que yo soy quizá un poco de los del todo gratis, claro, teniendo esa accesibilidad es muy difícil negarse. Pero si todo el mundo produjese películas, series y tal, en el formato en el que vosotros lo habéis hecho, seguro que eso se acababa. Es decir, yo sería muy partidario de apoyar un proyecto así. Si no lo he hecho antes, sí, porque no lo conocía, sinceramente, a pesar de vuestro intensivo trabajo de marketing y promoción. Y bueno, un poco haciendo referencia a vuestra lista de los Reyes Magos, que te parecía ciencia ficción y se han cumplido. No hace mucho leí una frase que decía, cuando un sueño lo escribe en papel, se convierte en un objetivo. Y quizás por eso hayáis conseguido lo que habéis conseguido, trabajando lo que habéis necesitado trabajar. Enhorabuena y ojalá todo el mundo os copiase. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, primero felicidades porque además de contar la historia que queréis contar, yo creo que habéis contado otra historia nueva, que es la vuestra y cómo la habéis conseguido. Y esa incluso más espectacular que la película. Sí, yo siempre digo que hemos hecho 2 pelis y lo cuento mucho en conferencias y creo que es la razón principal de que toda esa gente nos apoyara. Al final el espacio nos interesa a 3 y seguro que en nuestros fans había 4 frikis que les encantaba el espacio, pero creo que la gente apoyó justo eso, ¿no? Es la otra historia, la historia de 3 chicos haciendo una película. Y es otra historia incluso mejor todavía. Yo lo que más me sorprende de todo es que Internet es un universo enorme y hay de todo. Entonces, hace 5 o 6 años, cuando empezasteis la película, el crowdfunding aquí en España ni se planteaba, ni muy poca gente conocía de él. Entonces, entre el universo que es Internet, ¿cómo decidisteis, pues lo vamos a hacer así? ¿Cómo llegasteis a esta información que en ese momento no era tan conocida? Leímos mucho sobre los poquitos proyectos que se estaban haciendo fuera. Leímos sobre proyectos de crowdfunding, leímos sobre proyectos transmedia, leímos sobre proyectos Creative Commons y mezclamos todo e intentamos hacer la cuadratura del círculo, ¿no? Y conectar todo eso y conectar los puntos y hacer algo que tuviera sentido y que nos permitiese reinventar todo lo que estábamos reinventando, pero al final todo se sustentaba en, o sea, decir, pudimos hacer la distribución revolucionaria porque habíamos hecho crowdfunding. Porque habíamos hecho crowdfunding, pudimos hacer crowdfunding porque lo contamos de una manera nueva, no sé, al final fue un conjunto de cosas. Leemos mucho, yo soy un apasionado de descubrir, estar donde están las ideas, seguir a toda la gente potente y brillante que está creando cosas porque yo me siento a pensar así delante de un papel y no se me ocurre nada. Se me ocurre cuando estoy viendo cosas. De hecho, mi manera de escribir y de tal es ponerme a ver series y películas y a leer libros y es en ese proceso donde empiezo a tomar notas a saco y todo, de pronto, todo lo que estoy leyendo tiene una relación con mi proyecto. Es absurdo. De repente me pongo a leer ahora estoy leyendo sobre arquitectura, para los arquitectos, sobre un libro sobre Alejandro de la Sota, que seguro lo conocéis, que está trabajando con su fundación y todo tiene que ver con mi siguiente historia, que no tiene nada que ver con arquitectura. Es así, o sea, es la inspiración te encuentra trabajando, como decía Picasso. Bueno, yo también quería felicitaros y me he quedado flipada, la verdad.
Y, sí, y me parece impresionante. Y yo alguna vez he colaborado en algún corto, entonces imaginarme un proyecto de este tipo, la cantidad de trabajo que tiene detrás, me parece brutal, ¿no? Son 10.000 horas. Sí, o más. Son 10.000 horas. Sí. Pero no es, daos cuenta de que 10.000 horas son 3 años de curro, no es tanto. O sea, en 3 años podéis ser geniales, eso mola. A mí me gustaría saber, en tu experiencia, ¿no? ¿Qué es lo más duro, ¿no? ¿Qué es lo más duro que ha resultado para ti en todo este proceso? En mi caso concreto creo que es un poco especial y no aplica a ninguna de la gente que ha participado, pero porque coincide que yo no solo era el director del proyecto junto a mis socios, sino que además era el director de la película y el guionista. Entonces, en mi caso, lo que peor me lo ha hecho pasar ha sido la soledad, que va intrínseca al creador en general, pero especialmente al director de cine. Por mucho que estés rodeado de un equipo maravilloso y estén ahí y te apoyen y tal, uno se siente muy solo, y yo creo que eso es lo que peor me lo ha hecho pasar. Aparte de eso, hemos tenido un millón de problemas, o sea, de verdad un millón de problemas. El rodaje fue infernal, es lo más difícil que he hecho en mi vida, y mira que soy una persona pragmática y que resuelve los problemas como así, y el rodaje fue infernal, pero al final todo eso eran problemas de producción, y los problemas de dinero pues eran problemas de dinero. Entonces todo eso, bueno, fue saliendo adelante, pero enfrentarse a uno mismo en la creación yo creo que es para mí lo más duro. Y además, quiero decir, no me resulta fácil. Yo dirijo porque no soy muy bueno dirigiendo. Escribir se me da bien, producir también, y elegí ser director porque es lo que no sé hacer, es lo que me impulsa, ¿no? Entonces es especialmente complicado. Bueno, pues gracias por tu presencia y también por tu honestidad, ¿no? Y también la generosidad que tenéis con todo esto. Creo que es muy difícil quitarse todos los miedos que tenemos por cómo se hacen las cosas y atreverse a hacerlas de forma diferente. Gracias. ¿Más? Hola, enhorabuena por... ¿Dónde estás? Aquí estoy. Enhorabuena por haber sacado adelante el proyecto. Me gustaría preguntarte si en tu segundo largo repetirías el modelo y si crees que todo el trabajo que ha supuesto dirigir, encontrar la financiación, al final encarnar los 3 papeles, ¿no?, de productor, guionista y director, si las especiales circunstancias del proyecto perjudicaron a la parte creativa, sabiendo que es intrínseco, pero... La primera pregunta está guay porque es la que más me hacen y está muy bien. Mi respuesta suele ser la misma, si volviera atrás en el tiempo, lo volvería a vivir sin dudar. Han sido los mejores 4 años de mi vida. Si mañana me dices repítelo tal cual otra vez, te diría ni loco, pero animaría a cualquier persona a pasar por lo que yo he pasado. O sea, ha sido como hacer 25 másters seguidos, y básicamente íbamos añadiendo cosas al proyecto y haciéndolo más grande y haciéndolo mejor, inventando en base a lo que queríamos aprender. Era como, no tengo ni puta idea de cómo se distribuye una película, pues la vamos a distribuir nosotros. No tengo ni idea de cómo se hace un largometraje, vamos a hacer uno. O sea, todo era así, ¿no? Como, ¿qué quiero aprender para mis próximos 20 años de carrera? Lo que no significa que luego no sigas aprendiendo día a día, ¿no? Pero era como de, ¿qué me apetece? Entonces, hemos podido hacer absolutamente todo en un máster práctico. ¿Lo volvería a hacer en el siguiente proyecto? Algunas cosas sí, y otras no. Creo que el crowdfunding no sirve para cualquier proyecto, entonces dependerá del proyecto. Creo que la distribución depende mucho de que tengas la financiación, y va a ser complejo que yo pueda financiar otro proyecto así como este, porque ha sido muy único, han sido una serie de circunstancias que lo han hecho muy especial, por el momento en que ha llegado, porque fue el primero, por mil circunstancias. Entonces creo que sacaré de aquí las cosas que más han funcionado, que evolucionará, y que algunos de los siguientes proyectos que hagan serán más convencionales y otros serán una nueva revolución con lo aprendido, ¿no? Entonces eso creo que ahora me siento en un punto en el cual toda esta experiencia va a tener sus resultados. Las cosas en las que estoy trabajando ahora de pronto son potentes, ¿no? Y son obviamente ya menos naif, menos locas, pero no dejan de ser inventivas y dejan de ser locas, y yo creo que eso hay que mantenerlo siempre. La otra pregunta, que también es muy buena,
Yo era muy consciente de eso, por suerte. Hay gente que no lo es. Yo desde el principio fui muy consciente yo tengo un amigo que lo define así: hay dos modos de pensamiento en los cuales funciona el cerebro, modo bombilla y modo láser, ¿vale? Entonces cuando estás produciendo o cuando estáis emprendiendo, cuando estás haciendo cosas pragmáticas de resolver problemas, estás en modo láser, estás súper focalizado, un email uno por uno, un problema uno por uno, y vas resolviendo, es como tú, y súper así. Cuando estás en la parte creativa, estás en modo bombilla, estás expansivo, necesitas no tener las cosas tan claras y es como estar fumado, ¿no? Tu cerebro no termina de unir las cosas del todo bien y necesitas estar en ese estado mental para que la inspiración pues construya, ¿no? Luego hay que ponerse en modo láser para escribir y hacer un guión. Entonces yo tuve muy claro cuándo tenía que ponerme un sombrero y cuándo otro, y es muy difícil cambiar de uno a otro, o sea, te explota la cabeza si estás... Entonces cuando me tocó escribir el guión, dejé mis labores de producción, me fui un mes a Argentina y escribí el guión solo. Y luego volví y seguí mandando emails para conseguir dinero. Y una vez que había conseguido el dinero, me puse en modo director y estuve 3 meses encerrado antes de la película, mientras mi equipo, que tuve la suerte de tener un equipo maravilloso que me aguantó haciendo esas cosas, pues seguía con las labores de producción. Entonces, creo que he podido más o menos mezclarlas y compaginarlas bien. Creo que es muy útil tener como director la visión de productor y como productor la visión de director, o sea, te permite ser pragmático al final y ser consciente de tus limitaciones, aun con lo loco que era esto, ¿no? Una película de época rusa en 3 países, o sea, yo sabía que era posible, la prueba es que se hizo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido un buen mix. Lo que no quiere decir que para la siguiente no me encantaría tener un muy buen productor al lado que me recogiese y me cuidase y me abrazase cuando tengo miedo y me permitiese ser director, que es lo que más me gusta, ¿no? O escritor. Gracias. Bueno, yo, al igual que ha dicho... Espera. Había una por ahí antes. Vale, perdón. Bueno, primero darte las gracias por el rato tan agradable y el aprendizaje que ha supuesto... Pégate un poquito el micro, que no te oigo. Que en primer lugar darte las gracias por el rato tan agradable que he pasado oyéndote y el aprendizaje que ha supuesto verte en primera persona. El proyecto ya lo conocía precisamente a partir de una charla de Juan. Pero la pregunta va en el sentido de que antes, por las explicaciones que nos daba el libro de Diamond que nos ha comentado Juan, parece que uno de los factores que explican el éxito de Europa es la competitividad interna, y el que parece explicar, junto con la innovación, el liderazgo, capacidad de adaptación, etcétera, el éxito de muchas empresas y muchos proyectos. El problema es que también generan mucha frustración, tristeza, guerras, luchas, etcétera. Y aunque explica el éxito de muchas empresas, o es uno de los factores que explica el éxito de muchas empresas, parece que, por ejemplo, en vuestro proyecto o en la empresa de La Falleda, que antes nos comentaba Cristóbal, parece que la competencia interna no es la chispa que enciende la mecha, no es el afán de superación de las personas, parece que no es el único medio, no tiene por qué ser el único medio la competencia interna. Y quería confirmarlo si era vuestro caso o no. A ver, yo creo que en nuestro proyecto, por lo menos en mi caso, o sea, mi motivación para haber hecho este gigantesco proyecto demasiado ambicioso, aunque saliera bien, reconozco que era un poco megalómano desde el principio, mi motivación era esa locura y falta de conciencia de pensar si esto se podía o no se podía hacer. Jamás me planteé que no se podía, pero sabía que si lo hacía iba a ser nos íbamos a reír un montón, porque iba a ser una bofetada en un montón de paradigmas, ¿no? Y me divertía ese concepto. O sea, en realidad tenía un poco que ver con esa cierta rebeldía, ¿no?, que uno tiene cuando dice, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no vamos a ir al Everest? Entonces, creo que sí hay una cierta competitividad interna, iría más allá, ni siquiera interna dentro del proyecto, interna mía y de la gente que ha estado trabajando. Para mí era un reto personal, conmigo mismo, de saber que podía hacer algo así de gigante como primera película y que saliera bien. Y además el otro componente era la diversión, me apetecía ser parte de esa generación, me apetecía aprender todo eso, entonces todo era una motivación competitiva, si lo quieres llamar así, no sé. No, yo entiendo que es un reto, pero no una competición interna que si no lo haces bien te vas del grupo y entra otro que es mejor que tú. No, ni en tú este echas caso a alguien porque... Era de supervivencia, era si no lo hacíamos bien el proyecto no iba a salir.
Entonces tuvimos que hacerlo todo muy bien y fallar mucho, y hicimos muchas cosas muy mal. Pero al final, bueno, el reto fue conseguir durante 4 años no cobrar un sueldo de la película mientras le estábamos dedicando 8 horas al día, 7 días a la semana. Entonces todo eso fueron retos. ¿Cómo lo suplimos? Pues con ganas y pasión y trabajando otras 8 para comer, así. Bueno, antes, perdona por pisarte. Has terminado la charla diciendo falla mejor, y lo que te quería preguntar es si hay algún fallo en concreto que te haya hecho aprender una lección que como emprendedor quieras compartir con nosotros. Algo que se te haya quedado grabado en la cabeza y decir, esto me ha enseñado esto en concreto que me va a servir para el futuro. Sí, pero no, o sea, la mayor lección que yo he aprendido con o dentro o durante este proyecto no tiene que ver con el proyecto en sí. Es una historia que da para un rato, contada muy brevemente. Seguro que algunos la conocéis, seguro además que alguno llegó por ahí porque fue muy viral. A nosotros nos llegaban muchos currículums, como a cualquier empresa productora, y hace unos meses, en septiembre, octubre, nos llegó un currículum muy genérico, copy-pasteado del típico estimado señor /A. Y yo me pillé en un día muy cruzado y me porté como un gilipollas y le respondí muy mal al tío, muy cínico, muy sobrado, y eso se hizo viral y salió en muchísimos sitios y era como empresario, cabrón, humilla, parado. O sea, fue algo como muy bestia. Recibimos muchos miles de insultos, amenazas de muerte, nos hackearon. O sea, fue algo muy bestia. Yo pasé una semana muy horrible, pero de ahí saqué todas las mejores lecciones de mi vida sobre cómo tratar a las personas, sobre cómo cambiar cosas, sobre ética, sobre moral, y todo eso creo que aplica absolutamente a todo lo que voy a hacer y a todos los negocios que voy a hacer, y tienen que ver sobre todo con la ética, con entender el valor de la ética, y con ese. Desde entonces me pasa una cosa que es como una doble voz, ¿vale? Entonces uno siempre tiene como impulsos naturales, preaprendidos, sociales, que es te tomas un chicle y vas a tirar el papel, y entonces el impulso natural es lo voy a tirar porque tengo una papelera cerca, y de repente la ética hay doble voz que te dice no, espérate 10 metros y tirar una papelera, o voy a hacer tal, no, espérate y hazla. Entonces es eso de pensar durante un segundo las cosas y hacerlas bien. Fue para mí la mayor lección que he tenido en este proyecto, pero no tiene exactamente que ver con el proyecto. Voy a dar una charla TED hablando de este tema dentro de un mes más o menos, y bueno, te la podrás ver y va a ser interesante. Sí. Hola. Yo la duda que tengo, lo que me gustaría que tú me comentaras o que tu socio también comentase, ¿no? Lo que habéis vivido, es si desde un principio hubieseis tenido la financiación, una subvención de la película, ¿qué diferencia hubiese habido? En satisfacción personal, ¿le ha sacado mucho más jugo sin tener esa subvención? Infinito, o sea, infinito. Si yo hubiese tenido hace 4 años dinero, habría hecho una película con 22 años en lugar de con 24, y a los 22 años honestamente no tenía ni puta idea de cómo hacer una película. A los 24 tampoco, pero un poquito más, y todo lo que aprendí en ese proceso me ayudó muchísimo como director. Maduré un montón, lo cual también ayudó un montón, pero no solo eso, es que solamente habría hecho una película y ahora sería un director con una película. Esto me ha ayudado a entender el mundo, a conocer a gente increíble, a inspirarme, a viajar a saco por todo el mundo, a poder daros una charla a vosotros y recibir charlas como las increíbles que hemos recibido estos días, a tener una red de contactos increíble, ha sido todo, ha sido un mundo entero. No ha sido solo una película, ha sido, como he dicho antes, 25 másters seguidos sobre emprendimiento, marketing, promoción, comunicación, cine, todo. O sea, ha sido la experiencia más increíble de mi vida. No la cambiaría por nada. De hecho, en un momento dado nos pusieron 4 millones de euros encima de la mesa y dijimos no, porque significaba renunciar a todo esto. No, gracias. Para mí nunca hubo duda, no. Yo quería comentarte, yo fui una de esas personas que te conocí a través de ese mal incidente, y bueno, a pesar de que haya podido ser un mal momento, lo que sea, creo que hay que mirar más allá, y yo creo que ha servido también para que mucha gente conozca el proyecto, que el proyecto es brutal,
Y no sé, no solo hay que el mal momento, Yo me alegro muchísimo de que me pasara, me cambió la vida. Yo creo que hay un montón de gente que ha conocido el proyecto gracias a eso, que fue un punto malo, ¿vale? Pero hay que mirar más allá y todo lo que habéis creado es algo que nunca antes se había hecho y que es muy positivo, aunque se haya conocido a alguna gente como yo por un mal incidente. Yo no me quedo con el mal incidente, yo me quedo con el proyecto que habéis hecho. Se lo agradezco. Ya la última pregunta, ¿vale? Es simplemente, a mí me llama mucho la atención todo el tema del transmedia, porque sobre todo el tema de Facebook, porque cuando vosotros empezasteis el proyecto, eso no existía. Y el cómo sobre la marcha lo habéis ido hilando, incorporando, se os ha ido corriendo, y simplemente quería que nos contaras en un par de pinceladas el cómo se os ha ocurrido todo eso tan brutal de los cortos, de subir el material. Yo me ha llamado muchísimo la atención. No lo sé, ahí hay un punto en el cual yo también me pregunto muchas veces, ¿no? ¿Qué hace a un emprendedor o qué hace, o sea, cómo funciona mi cerebro y por qué es diferente al de otra gente de mi generación que no está haciendo cosas? Y mucho tiene que ver con lo que he aprendido y otras cosas tienen que ver con que creo que mi cerebro funciona mal a veces, o sea, están las conexiones un poco mal hechas y entonces pues no piensa de forma racional y ordenada, sino que bueno, une puntos, ¿no? Fue un proceso de decir, tengo toda esta historia, he leído toda esta documentación, la pared esa que os mostraba antes, tengo todo esto, ¿cómo lo conecto? Y creo que mi generación y la que está por venir mucho más, de alguna forma nos hemos ido criando conectados y es lo que os decía, estamos cambiando nuestra forma de mirar y entonces ahora la información funciona de otra forma. Antes, pues no sé, algo como el atentado de Boston, tú lo leías al día siguiente y por un periodista que elaboraba la información y le daba un contexto, un inicio, o sea, contaba una historia. Ahora lees un tuit que dice bomba en Boston, no se sabe si es un atentado. Luego lees otro tuit 10 minutos después, se confirma atentado. Luego ves un vídeo desde lejos, la explosión. Luego ves un vídeo en tiempo real de alguien ahí con la sangre y tal. Empiezas a ver la información en los medios censurada, ¿vale? Empiezas a ver gente con piernas amputadas pero la censuran. Luego te vas a internet y eso está sin censura. Luego aparecen los de la conspiración que empiezan a decir ese tío no tenía sangre y en esa foto mira, sí tiene sangre. Y al final te armas tú la historia, empiezas a coger todos estos fragmentos dispersos, atomizados y te vas armando tu propia historia. Entonces mi planteamiento a la hora de escribir ha sido un poco ese también, cómo puedo coger esta historia que podría ser 1 hora y media y atomizarla y dispersarla y contar cada uno de esos trocitos en la mejor plataforma posible. Y probamos muchas cosas y hubo muchas que se nos quedaron sin hacer. Nos apetecía hacer un videojuego, nunca pudimos. Nos apetecía hacer una RPG, o sea, un juego de realidad en el mundo real donde pudieras interactuar, nunca pudimos. Hubo muchas ideas que surgieron y no se hicieron y otras que sí pudimos hacer, ¿no? Pero ha sido un proceso muy... hemos iterado mucho, es una palabra que me gusta mucho, que ahora se usa. Entonces, sobre la marcha íbamos descubriendo cosas y aplicándolas. Y lo bonito era que, como estábamos locos, pues no teníamos que rendirle cuentas a nadie ni preocuparnos de si se podía o no se podía. Era como de repente yo le llegaba a Carola, ¿no?, la productora, era como de, oye, que se me ha ocurrido que vamos a hacer 20 cortos más. Ah, vale. Oye, que vamos a conseguir a 5 guionistas y hacernos una ficción en Facebook de 20 días posteando contenido. Vale, y así, una y otra vez. Y no sé, es básicamente no sé si te he respondido, pero bueno. Y uniendo, ya hemos terminado las preguntas, uniendo tu pregunta, a mí un tema que me encanta de lo que nos ha contado Nicolás es, yo os decía antes, el secreto del éxito para emprender, para crear, es estar en punta de lanza, ¿vale? Y normalmente el concepto que tomamos es, ha hecho un doctorado en no sé dónde. Ellos estaban en punta de lanza. Y va un poco en línea con lo que tú has dicho. ¿Cómo es posible que unos chicos con 21 años, cuando el crowdfunding no existía, sabían lo que era el crowdfunding? Cuando el transmedia no existía, sabían lo que era transmedia. ¿Por qué? Porque estaban en el frente de la ola, de lo que viene, en lo último. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso, por eso este ejemplo, este proyecto me gusta tanto. Y fijaos, yo en la vida, las mejores decisiones que he tomado en mi vida las he tomado siempre por intuición. Y yo vi este proyecto, me llegó por no sé dónde, un blog, tal, y de pronto lo vi y lo que sentí es una frase que no sé quién la dijo, o si es así la frase, no me acuerdo, pero el concepto es lo que quiero transmitir aquí, es, a alguien le preguntaron, ¿qué es grandeza?
y dijo, no sé lo que es grandeza, pero la veo, cuando la veo sé lo que es grandeza. Y yo os vi y vi que eso era grandeza. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a todos.